No se está escuchando No se escucha, René. René. Sí, los escucho. No se escucha la alabanza. Ok. No se escucha. ¿Se escucha? No. No, pues no. Solamente yo soy el bendecido. No saben cómo. No. Búscalo. ¿No? ¿No se escucha? En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios.
Hola, hola. ¿Ya? ¿Listo? Sí. Adelante, Bueno, Jesús. gracias, Señor. Sí, Señor. Buenas noches, mis hermanos. Espero esta palabra sea de bendición para sus vidas. Estamos orando, estábamos en la palabra de Dios, meditando, y el Señor me mostraba en los momentos en que estamos pasando, ¿verdad? Estamos pasando por unos momentos difíciles de pandemia, momentos de que hay trabajo, a veces no hay trabajo, momentos muy difíciles a veces en la familia, que la familia está muy estresada, que la familia, muchos ya quieren ir a pasear, muchos ya quieren regresar a la iglesia, muchos ya quieren salir a hacer una vida normal, pero todos estamos todavía en pandemia, se puede decir. Estamos pasando cosas difíciles, gente que no tiene trabajo, gente que está trabajando de medio tiempo, gente que tiene sueldo a medio sueldo, muchas cosas, lo que está sucediendo en el mundo y en los hijos de Dios también. Pero Dios ponía una palabra muy importante en mi corazón y en mi vida, que me decía dar ese paso de fe, dar ese paso de fe, porque muchas veces se preguntan, ¿qué va a ser de mi vida? Si yo ya no estoy en ese trabajo, me despidieron, me liquidaron y no sé si me vayan a volver a hablar. Entonces, muchas veces quedamos incógnitos, quedamos como que se nos cierra el mundo, se nos cierra la mente y ya no tenemos otras cosas que hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí vamos a ver qué tan importante es dar ese paso de fe. Vamos a ir a Mateo capítulo 14, versículo 22 y 23. Pero vamos a empezar primero desde Mateo capítulo 14, 14. Mateo capítulo 14, 14. Hasta el versículo 33. Me dicen amén cuando ya lo tengan. Amén. Amén. Ok. Ok, yo voy a leer. Dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión. ¿De quiénes? De ellos. ¿De quiénes eran? Tenía compasión de la gente que le estaba siguiendo a él. De la gente que dice, y tuvo compasión. ¿Qué es compasión? Compasión es bondad, misericordia y piedad. Compasión quiere decir bueno. Y entonces, ¿qué dijo? Entonces, ¿qué es? Dios tuvo cosas buenas para los que le estaban siguiendo. ¿Por qué le seguían? Porque estaban oyendo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que les estaba compartiendo la palabra de Dios? ¿Qué les transmitía? Fe y seguridad. Entonces ellos se sentían vacíos. ¿Cuántas veces cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, llegamos vacíos y sin fe? Entonces, ¿qué? Ahora vamos y buscamos de la palabra de Dios como le estamos haciendo ahorita. Y dice aquí, en el capítulo 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Sanó a los que estaban enfermos. Ellos estaban siguiendo, los sanó ¿de dónde? De ataduras, de enfermedades, de nervios, de estrés, como lo que estamos pasando ahorita. Cuando anocheció, más en el 15, cuando anocheció, acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto, el lugar es muy desierto, está solo, no hay nada. Y la hora ya pasada despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Eso lo dijo un discípulo a otro discípulo. Y Jesús le dijo, y escuchó Jesús y les dijo, no tiene necesidad de irse. No tiene necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Nosotros debemos de darles de comer. ¿Quién les estaba diciendo eso Jesús? A sus discípulos. Y ellos le dijeron, no tenemos aquí
sino 5 panes y 2 peces. Imagínense, para alimentar 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres, sino que tenían 5 panes, tenían ¿qué? Tenían 5 panes y 2 peces. Y Jesús les dijo, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y les dijo, traérmelos. Ok, ¿qué estaban haciendo ahí los discípulos? Estaban dando ese paso de fe, estaban dando ese paso, estaban creyendo en lo que Dios les estaba diciendo. ¿Qué les dijo Jesús? Tráiganme esos panes y esos peces. Entonces ellos empezaron a caminar, porque empezaron a creer en el Señor. Entonces mandó a la gente a recostar. Vean lo que Dios nos está hablando aquí. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba sobre la hierba los estaba mandando a descansar, a reposar, porque todo el día habían seguido a Jesús y todo el día estaban escuchando a Jesús. Entonces ellos ya estaban también cansados y con mucha hambre. ¿Qué es lo que nos pasa a veces a nosotros? A veces tenemos un día muy pesado, muy agotado, y cuando tenemos a veces problemas con la familia o con la esposa, o tenemos disgustos con los hijos, empezamos a sentir pesadez, cansancio, nos enojamos, no tenemos un buen día en el trabajo, tenemos problemas en el trabajo, muchas cosas que nos pasan durante el día como varones. Pero ¿qué quiere Jesús con nosotros? ¿Qué les dijo a la gente? Les dijo, y mandó a la gente a qué? A descansar. Mandó a la gente a qué? A reposar, a recostarse. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Que cada vez que tengamos un día tan agitado, tan cansado, que Él quiere que vayamos a nuestros aposentos, a nuestra recámara y descansemos con esa fe porque al otro día va a ser otro día y que nosotros nos recostemos confiadamente, con fe, en la cama, confiando que vamos a salir bien al otro día con victoria. Vamos más adelante. Vean por qué da el paso de fe. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo y bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Qué empezaban a hacer esos discípulos? Empezando a caminar. Estaban empezando a caminar. Imagínense darle 5,000 hombres de 2 panes y de 5 panes y 2 peces. Y empezaron a caminar por fe, a repartir la comida. Ahí estaban dando esos pasos. Y comieron todos, dice la palabra de Dios, y se saciaron y recogieron lo que sobró. Aún sobró todavía de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y los niños. En el versículo 22, y seguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca. Una vez que ya terminaron de darles de comer a una vez que ya terminaron de darle de comer a toda esa multitud de gente, Jesús le dijo a sus discípulos, suban a la barca. ¿Qué estaban haciendo otra vez allí? ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Caminando por fe, pasando. Ellos no se quedaban estáticos, estaban caminando. ¿Por qué? Porque estaban escuchando la voz de Jesús y les dijo, y seguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca, subirse a la barca, que estaban moviendo sus pies, caminando, estaban en movimiento, e ir adelante de él a la otra riviera. Hizo a los discípulos que se subieran en la barca y que fueran del otro lado de la orilla. Entre tanto, que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar.
¿Qué hizo Jesús? Subió al monte a orar. Jesús despidió a sus discípulos en la barca y él subió a orar al monte. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que tenemos que ir a orar para tener ese paso de fe. Aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. En el 24 vamos. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche podemos entender que puede ser ya como a las 5, 6 de la mañana, ya cuando el mar está muy picado, cuando hay lluvias, cuando hay tormentas, cuando el agua, las olas son de 3, 4, 5 metros. Así muchas veces así nos encontrábamos o nos encontramos cuando tenemos los problemas muy alto que no tenemos ni salida. Ok, dice aquí, más cuarta vigilia de la noche y Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Caminando sobre el mar. ¿Y cuál es el nombre de la palabra? Dad el paso de fe. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Caminando sobre el mar. Pero enseguida Jesús le habló y dice, y los discípulos viendo andar sobre el mar, se turbaron. ¿Qué se turbaron? Como que se confundieron, tuvieron miedo, tuvieron temor. Entonces, eso quiere decir aquí, si nosotros aplicamos esa palabra en nuestra vida de tener temor, de tener turbación, que estamos confundidos, es por cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando estamos pasando momentos en el trabajo, que no tenemos trabajo, que no encontramos trabajo y que no encontramos el trabajo que nos despidieron anteriormente. Pero Dios, un momento, mande, estoy ocupado, Cherito, estoy ocupado, ahorita te atiendo, es que estoy ocupadísimo. Permíteme unos 20 minutos, por favor. Perdón. Entonces, y los discípulos viendo andar sobre el mar y se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo, tuvieron miedo, tenemos temor para dar ese paso de fe. Y dice aquí, allá vamos a llegar donde está la palabra. Entonces le respondió Pedro, pero enseguida Jesús les habló. Vean lo que está diciendo. Hola, René. Okay. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimos, yo soy, no temáis. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Los estaba animando. Los estaba animando que diera Pedro ese paso de fe. ¿Qué nos quiere dar a entender Jesús ahorita en esta palabra? Que Él quiere que nosotros demos ese paso de fe en el trabajo. Si tenemos que abrir el negocio, tenemos que abrir un nuevo negocio, tenemos que dar ese paso de fe, depositarlo en las manos de Dios, que Él es el único que va a hacer prosperar ese negocio. Tenemos que dar ese paso de fe, ¿en dónde? En el trabajo que Dios nos ha dado. Si tal vez nosotros metimos los papeles y no nos gusta ese trabajo y ahí nos han abierto las puertas, ahí nos va a hacer prosperar el Señor. Ahí nos dio para que nosotros tengamos dinero para podernos mantener. ¿Qué otro? Tenemos que ir dando ese paso de fe. Y dice, entonces le respondió, entonces ten ánimo, yo soy, no temáis. En el 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Señor, si eres tú, deja que yo camine hacia ti sobre las aguas. Manda caminar. Ese es el tema en que yo quise llegar a ese versículo. Si el Señor nos está abriendo las puertas en el nuevo trabajo, tenemos que ir con esa fe, dar ese paso de fe. Si el Señor nos está abriendo las puertas en un negocio, tenemos que abrirlo con esa fe, esa certeza. Tenemos que creerlo. Tenemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si ese negocio estamos empezando sin mesas, estamos empezando con 2 mesas, si estamos empezando con 3 mesas y estamos en pandemia y nada más hay una sana distancia, pero ¿sabe dónde está el éxito? En que el Señor es el único que va a bendecir ese negocio. No eres tú, mi hermano. Si el Señor te está permitiendo abrir ese negocio, ábrelo, bendícelo y ponle las manos en él. Pero eso sí, el consejo que te puedo dar, hermano, tienes que atenderlo, tienes que verlo tú y que el Señor te dé la sabiduría para poderlo administrar, el buen sazón, el hablar con tus clientes. Es eso lo que tenemos que hacer. Es la gracia de Dios que va a prosperar ese negocio. Dice aquí, entonces respondió, le dijo Pedro, venid a mí, dar ese paso hacia quién, hacia el negocio, dar ese paso hacia qué, hacia ese nuevo trabajo, dar ese paso de a dónde, hacia ese trabajo, aunque estés ganando poco, pero Dios te estará multiplicando porque los dueños, los jefes, van a ver tu esfuerzo y ellos van a seguirte prosperando en bendición, en economía. Y dijo, ven, y le dijo, ¿y qué le dijo Jesús a Pedro? Ven, ven. Y descendió Pedro, dice, de la barca. ¿Andaba sobre qué? Sobre las aguas. ¿Y andaba sobre qué? Sobre las aguas, caminó y sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Y qué? Abrió ese negocio sin miedo. ¿Y qué pasó? Recibió ese nuevo trabajo, aunque tal vez él lo vea muy poquito. Ese trabajo va a ser bendecido. Ahí vas a ser bendecido, mi hermano. Si no tienes trabajo, vamos a orar por un trabajo. Si estás a medio sueldo, el Señor está viendo tu corazón, tu esfuerzo y te van a dar el sueldo completo. Amén, amén. Y dijo, y en el 29 dice, y le dijo, ven. Y descendió Pedro de él, de la barca, y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué pasó con Pedro? Tuvo miedo porque vio que estaba caminando, pero también, ¿qué? Dudó, desconfió. Entonces, ¿cuál es la palabra exacta? ¿Qué le dijo Jesús? Ven y camina sobre las aguas. Entonces, si el Señor tiene ahorita un trabajo, tienen un trabajo que tal vez te estén pagando el medio sueldo, tú no sabes si los jefes, los dueños, están viendo cómo tú en tiempos difíciles te entregas al máximo y recibiendo el medio sueldo, ellos te van a, y van a ver tu esfuerzo, van a decir, hay que pagarle sueldo completo. Si tú estás viendo ese negocio que Dios te está abriendo, un restaurante, si quieres abrir un restaurante o quieres abrir, no sé, yo veo como un restaurante que tal vez algunas de sus familias quieren abrir. Entonces, mi hermano, vamos a abrirlo con fe, con esa certeza que Dios tiene para nosotros, dar ese paso sin temor. Y dice, hay un dicho en el Facebook, ¿no? Que dicen, sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Dios te quiere bendecir, pero hay una palabra más que el éxito, que es la bendición de Dios. Amén, amén.
Dice, y al momento Jesús extendió la mano, así asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué lo dudaste? No lo vamos a dudar y hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Y cuando ya te esté yendo bien en el trabajo, cuando te esté yendo bien en el restaurante o te esté yendo bien en tu nuevo negocio, y vas a ver, ¿qué vas a ver? Es porque Jesús es el que reina en ese negocio. No es tuyo, es de Dios. Y todas las mañanas levantarte con ese paso de fe. Con todas las mañanas levantarte y dar ese paso de fe. Amén, amén. Esa está la palabra, hermano, que quería yo darles, querías compartirles, que tengamos fe, que levantemos nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra voz y diciéndome, Señor, gracias, gracias por este momento. Y yo sé que tienes cosas nuevas cosas cada día para mi vida y para la familia que estamos en medio de ellos. Amén, amén. Terminamos porque ya nos quedan 5 minutos, 3 minutos. René, Sí, te escucho. ¿quieres hablar algo? No, nada. ¿Cuántos minutos me quedan? 4 minutos con 30 segundos. Ok, entonces mis hermanos, esta palabra yo oré, yo la he sentido de parte de Dios, yo he sentido que le demos ese paso sin miedo, sin temor. Sabemos que estamos pasando difíciles, cosas muy difíciles, pero agarrados de la mano de Dios, como esos discípulos que caminaron con Jesús, que le decían, ¿cómo vamos a alimentar a estos 5,000 hombres con solamente 5 panes y 2 peces? Así el negocio hay que ponerle en él. Nuestra vida, nuestra salud también hay que ponerla en las manos de él. También la ponemos en las manos de él, pero también nos alimentamos, nos cuidamos y atendemos a las distancias, a las medidas distancias y bendecir a la familia, cuidar a la familia, bendecir si son abuelos, bendecir a sus nietos, y bendecir a toda la familia. Y que nuestra mente empiece a cambiar, que nuestra fe cambie desde este momento. Nuestras expectativas, nuestros pensamientos, nuestras formas de ver, que sea por fe a Dios. Amén. Amén, amén. Amén. Que cada día no estoy hablando religiosamente, mi hermano, sino simplemente nos guste o no nos guste, necesitamos de Jesús. Él es el agua viva, Él es el que sacia nuestra sed, Él es el que llena nuestra alma, porque todos los bienes no nos pueden llenar. Tener el dinero, los lujos, eso no. Jesús es el que llena nuestra alma. ¿Sí? Amén. Él es el único. Y ya las bendiciones vendrán por añadiduras, lo económico, lo material, los negocios. Amén. Amén. Eso es un placer verlos estar compartidos con ustedes. Ya nomás tenemos 2 minutos. Vamos a orar, Jesús. Oramos. Sí, Oramos por esto. oración. Sí, Señor, te doy gracias por este momento. Gracias porque me permitiste orar, bendecir a tus hijos, a mis hermanos en Cristo. Y en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, sea esa semilla de poder, sea esa semilla que entró por tu Espíritu Santo, Señor. Que no fui yo, Señor, sino fuiste tú, Señor, respaldando mi palabra, Señor. Eres tú el que respalda mi palabra, Espíritu Santo. Y yo te pido, Señor, si es de bendición en cada uno de tus hijos, Señor. Yo sé que ellos se acordarán y saben que ellos necesitan de ti, Señor, y que ellos van a dar ese paso de fe. No van a dudarlo, no lo van a dudar, Señor, porque ellos van a decir, si yo camino contigo, Dios, si yo camino contigo y yo estoy contigo, Señor, yo sé que la victoria es mía. Yo sé que tú harás prosperar, Señor, mi vida. Y así bendeciré a la familia, Señor. Bendeciré mi casa, Señor. Seré ese sustento y mi mentalidad estará cambiando, porque yo sé que la familia al estar hablando se quedará sorprendido, porque ellos verán, Señor, mi fe que estará creciendo, Señor. Aleluya. Padre, bendice su fe de cada uno de ellos. Bendice la fe de cada uno de tus hijos. Sé que son hombres. Sé que el hombre a veces es medio olvidadizo, pero yo declaro fe, el don de fe sobre la vida de cada uno de tus hijos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Listo. Gloria a Dios. Jesús, sí. La verdad es que
ahora sí que Dios ha hablado a nuestra vida y hay que Sí, claro. tomarlo como es. Hay que venir fuera de la barca y hay que tener confianza en el Señor a pesar de las circunstancias difíciles que podemos tener. El Señor Así es. se compadece de los suyos. El Señor es Así es. amor y tiene cuidado con cada uno de nosotros. Y pues sí, tomamos la palabra y hacer hombres de fe, a caminar en la fe del Señor Jesús, que Así es. Él nos sustenta. Pues Así saludo, don Rafael, qué gusto verlo por acá, aunque no lo veo, pero sé que está, espero y sí escuchó. Gabriel, Edgar, don Elpidio, Luis Cepeda, bendiciones, Galván. Pues nos estamos viendo primero Dios el próximo miércoles nuevamente. Bueno, el martes, a los que se conectan en la reunión de los martes, y pues se acerca el tiempo para la reunión de carnes asadas.